Buenos días hermano, les saludo en el amor del Señor. ¿Cómo han estado? Hoy tenemos una nueva clase del libro Radical, una iglesia enfocada en la palabra. ¿En cuál palabra? En la palabra del Señor. La única base sabia para un acto de obediencia radical es el mandamiento de Dios mismo. ¿Y quién es Dios? El autor y creador y gobernador de nuestras vidas. Los cristianos seríamos necios si hiciéramos sacrificios radicales y corrieran riesgos radicales, solo porque alguien de la iglesia lo sugeriría. El Señor no se agrada de los sacrificios. Por eso que depende de la palabra de Dios en su diseño para todos nosotros, no solo para los líderes de la iglesia. Como miembros de la iglesia tenemos que plantar nuestra vida y su iglesia en la verdad de Dios y no en las ideas y opiniones de hombres o mujeres. Por ese motivo, los miembros de la iglesia no deben desear ni pedir nada que esté por debajo del banquete, que es la palabra de Dios en la iglesia. Solo esto satisfacerá, fortalecerá y difundirá de la iglesia en el mundo. Hechos 6, del 1 al 7, dice: en aquellos días, cuando crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones entre los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encargaremos ese trabajo. Usted búsquelo completito en Hechos 6, del 1 al 7. ¿Considera usted que esta iglesia estaba centrada en la palabra de Dios? Si la Biblia es vital para la vida en la iglesia, ¿por qué cree usted que tantas iglesias no están centradas en la misma? Piénselo. ¿Diría usted que su iglesia está centrada en la palabra de Dios? Analice su iglesia. Al leer acerca de la iglesia de Jerusalén, se hace evidente cuán importante era y todavía es la palabra de Dios. La iglesia estaba involucrada en la distribución de alimentos a las viudas y había desigualdad en la distribución. Se estaba dando prioridad a las viudas judías antes que las nacidas en el mundo gentil. Y los líderes de la iglesia necesitaban hacer un cambio. La verdadera sabiduría de su decisión fue que no solo dieron la importancia de ocuparse de los necesitados, sino también dar mayor importancia a las escrituras y a la oración. En una época en la que la iglesia está, por la gracia de Dios, volviendo a despertar a las grandes necesidades de los pobres y a nuestro alrededor en el mundo. Tenemos que recordar que la palabra de Dios debe ser fundamentada, esencial, crucial, clave, vital, ¿no es cierto?, en nuestro ministerio. ¿Cómo pudo esta iglesia de Hechos mantener la importancia de atender a las viudas sin disminuir el papel de la palabra de Dios? ¿Se acuerdan unas clases anteriores cuando yo le dije que el pastor no podía encargarse de repartir las canastas, de ir a visitar a los enfermos, de estarlos llamando constantemente, de levantar el ánimo
a los hermanos que están un poquitito mal espiritualmente, ¿cierto? No podía dejar de hablar de la palabra del Señor. Por eso se necesita ayuda, se necesita personas que estén haciendo ese trabajo. Miren lo que vamos a ver. ¿Cómo la decisión de la iglesia realmente pudo motivar que dieran más atención a los necesitados que había entre ellos? Lo maravilloso de lo que sucede cuando una iglesia da prioridad a la palabra es que inevitablemente da por resultado una distribución de los recursos. Observe lo que esta iglesia no hizo, no dijo. Es evidente que las escrituras son más importantes. Así que vamos a dejar de hacer todo lo demás para realmente poder escudriñar la Biblia. En cambio, la iglesia dejó que la palabra impulsara su ministerio. Valorar verdaderamente las escrituras produce como resultado actos prácticos de obediencia radical. No subestime la orden de Dios. Todo Él lo dejó escrito, cómo debíamos ser. El compromiso de esta iglesia con las escrituras la obligó a dedicar recursos para atender a los que tenían necesidad. Su interés por la Biblia los llevó a interesarse por el mundo, no solo por ellos. Su compromiso con la palabra de Dios los llevó al compromiso de obedecer la palabra de Dios. Cuando desatamos el poder de la palabra en la iglesia, este desata el potencial del pueblo de Dios en el mundo. Mire qué hermoso. De usted 3 maneras cómo usted puede ayudar a su iglesia a desarrollar mayor potencial en la palabra de Dios. Poniendo las manos en el arado, sirviendo al necesitado, abriendo sus ojos y sus oídos espirituales y trabajar allí. Cosa que sea el pastor el encargado, ¿no es cierto?, de hablarnos de las cosas espirituales. Si esta es la iglesia cuyo amor y compromiso para con la Biblia están medios anémicos, ¿no es cierto?, cansados, que no quieren moverse, ¿no es cierto?, esto va a tomar tiempo. Necesitamos que el Espíritu de Dios despierte nuestros sentidos espirituales. Es irónico, pero la manera en que esto sucede es al escoger en fe comprometerse por completo con la palabra de Dios. Usted escoge. ¿Cree que esta palabra tiene más valor que el pan? ¿Qué pregunta? Cuando lo haga, descubrirá que la palabra de Dios forma y cumple, motiva y moviliza, equipa y capacita, guía y dirige al pueblo de Dios. Está todo preparado. El Señor levanta sus brazos, el Señor le alienta. En la iglesia, para el plan de Dios en el mundo, ¿se lo permitiremos? ¿Le permitiremos que Él nos ayude? Como líder y personas que influyen en la iglesia, dejaremos de lado nuestra inteligencia, nuestras ideas y nuestros consejos, para en cambio darle a la gente la palabra de Dios, que es lo que quieren escuchar y lo cierto, lo verdadero. Como miembros de la iglesia pasaremos tiempo en la palabra, dejando que cambie nuestro corazón y que impulse nuestro ministerio compasivo. Si lo hacemos, la iglesia se desatará como la fuerza enorme que se supone que sea ¿para quién? ¿Para usted? ¿Para el pastor? ¿Para la iglesia?
para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga. Espero que les haya gustado esta clase, que está muy interesante y nos motiva mucho a trabajar por este Señor que todo lo cumple. Que el Señor les bendiga.